Ok, buenos días. Vamos a culminar el día de hoy el tema o la ronda de seminarios correspondientes al tema de patología general uno. En este caso abordaremos el tema de las neoplasias. Desde el punto de vista etimológico, la palabra neoplasia significa crecimiento nuevo. Esta la podemos definir como un trastorno genético, específicamente una serie de mutaciones genéticas que pueden ser adquiridas o con menor frecuencia heredadas y que se caracterizan por una proliferación excesiva de una sola célula, así como de su descendencia clonal. Si bien anteriormente se utilizaba el término tumor para referirse únicamente a los procesos inflamatorios, actualmente se equipara al término de neoplasia. Dicho esto, todos los tumores presentan dos componentes principales: las células neoplásicas, que corresponden al parénquima eh, propiamente, y un estroma reactivo que está compuesto por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y células del sistema inmunológico, tanto innato como adaptativo. Ok, las neoplasias o los tumores los podemos clasificar en dos grupos principales. Tenemos las neoplasias benignas con las que vamos a iniciar. Estas se caracterizan, antes de pasar a describir sus características, tenemos que tomar en cuenta que el término diferenciación alude el grado en el cual las células que producen el tumor se parecen o no al tejido, a sus homólogos normales. En este sentido, en el caso de las neoplasias benignas, estas suelen ser bien diferenciadas, es decir, que el tumor, las células tumorales se parecen a las células de las cuales se originaron. La localización de estos tumores, que es una de las características benignas que le otorga, es que se encuentran localizados en su sitio de origen, no producen invasión a estructuras adyacentes, ni mucho menos a distancia. El crecimiento de este tipo de tumores suele ser lento, con una baja mortalidad. Sin embargo, también depende del sitio anatómico en el cual se ubique el tumor. Tenemos el típico caso del cerebro, donde en vista de la localización del tumor, aunque sea benigno, también puede conllevar una gran morbimortalidad. Respecto a la nomenclatura, para designar a las neoplasias benignas, usualmente se utiliza el sufijo OMA. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que va a depender de si estamos refiriéndonos a un tumor proveniente de células mesenquimatosas o de carácter epitelial. En el primer término se le añade el sufijo oma para las que tienen se derivan de células mesenquimatosas, y adenoma para aquellas que se derivan de que provienen de tejidos de carácter glandular. Tenemos algunos ejemplos como el fibroma, que vendría siendo un tumor benigno eh, que se deriva de células similares a los fibroblastos. El condroma, para aquellos tumores cuyas células se parecen o presentan similitud con los condrocitos. Y en el caso de la imagen de la que vemos acá en la derecha, la fotomicrografía, un leiomioma, que es un tumor benigno, eh, donde las células musculares lisas derivan de estas y presentan una arquitectura muy similar. En lo que respecta a las neoplasias malignas, a diferencia de las malignas suelen perder la diferenciación, es decir, suelen ser anaplásicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las células del tumor no se logran, no, pierden la similitud respecto a las células que le dieron origen. Hay que tomar en cuenta que además de la anaplasia, hay otra serie de características en lo que respecta a la diferenciación que le da esas características malignas a las neoplasias.
Una de ellas es el pleomorfismo celular, donde vamos a encontrar una variabilidad tanto en el tamaño como en la forma de las células, en donde en un mismo tumor nos podemos encontrar con células más grandes que otras, además de una desproporción o una alteración en la proporción núcleo-citoplasma a predominio del núcleo, inclusive llegando a una relación 1 a 1, cuando la relación normal suele ser 1 a 4 a 1 a 6. Y otra característica, la presencia de mitosis. Respecto a la localización, a diferencia de las benignas, las neoplasias malignas suelen tener un carácter invasivo, destruyendo o dañando las estructuras adyacentes o produciendo invasión a distancia por diseminación, lo que conocemos como metástasis. El crecimiento de las neoplasias malignas, a diferencia de las benignas, estas suelen ser erráticos, pueden ser lentas o alternar con episodios rápidos de crecimiento. Sin embargo, a menudo suelen ser rápido el crecimiento. Por supuesto, está asociado a una alta mortalidad. Va a depender de igual forma esto el estadio o la etapa en la que sea detectado. Para la nomenclatura de las neoplasias malignas, sigue un esquema similar al de las benignas, es decir, vamos a tomar en cuenta, dependiendo de si derivan de células mesenquimatosas, sólidas eh, o epiteliales. En este caso, se designa el término carcinoma para aquellas de origen epitelial, adenocarcinoma para aquellas que derivan de células glandulares, sarcoma para aquellas que derivan de células mesenquimatosas sólidas y para aquellas que derivan o sí, se derivan de tejido hematolinfoide, las denominadas leucemias y linfomas. Tenemos las lesiones precancerosas. Este es un término que se designa para una serie de modificaciones o alteraciones morfológicas que aumentan la predisposición para desarrollar el cáncer como tal. Estas lesiones precancerosas han sido descritas como la metaplasia, que se define como la sustitución de un grupo celular por otro, generalmente debido a una alteración del entorno local. El típico ejemplo que tenemos como en esta microfotografía de la izquierda es la metaplasia intestinal asociada al esófago de Barrett, producido en este caso por el reflujo gastroesofágico. En la imagen, la fotografía, la fotomicrografía de la derecha, en el caso de la displasia, esta significa literalmente un crecimiento desordenado, donde vamos a encontrar las características mencionadas previamente, los pleomorfismos, la variabilidad en la relación núcleo-citoplasma, la presencia de mitosis, y cuando ya esa displasia llega a un grado severo, pasa a denominarse carcinoma in situ, donde todo el espesor, esto suele presentarse en los tejidos epiteliales, donde todo el espesor del epitelio se encuentra comprometido con la displasia, pero sin llegar a comprometer o atravesar la membrana plasmática, la membrana basal, perdón. Repasando un poco la epidemiología, sabemos que el cáncer corresponde a una de las causas mayores de morimortalidad a nivel mundial. Según datos de la OMS, las últimas que encontré fueron las defunciones del 2020 asociadas al cáncer, en las cuales se determinaron que fueron de alrededor de 10 millones de funciones, ubicándose en primer lugar el cáncer de pulmón, seguido por el colorectal y el hepático. Para la región de las Américas, según las cifras de la OPS, para el año 2022 se registraron un total de 1,4 millones de defunciones, dividido de la siguiente manera. En el caso de los de sexo masculino, el primer lugar lo ocupó el de pulmón, el segundo lugar de próstata y el tercer lugar colorectal. Mientras que en el sexo femenino coincidió con el masculino en lo que respecta al cáncer de pulmón como el primer lugar en la mortalidad, siguiéndole al de mama y el colorectal. A nivel nacional, estos datos fueron obtenidos de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, en vista de que a nivel del ministerio realmente no encontré datos actualizados. Este ente registró que para el 2023 se
tuvo lugar 32.229 defunciones por cáncer. En el caso de los hombres, el primer lugar lo ocupó el de próstata, seguido por el de pulmón y colorectal. Y en el caso del sexo femenino, el primer lugar lo ocupó el de mama, siguiéndole el de cuello uterino y el colorectal. Se han descrito una serie de factores de riesgo o una serie de agentes que, valga la redundancia, aumentan la probabilidad de que ocurran esa serie de mutaciones en las células que conlleven al desarrollo de esta entidad del cáncer. Estos factores de riesgo se han descrito como el tabaco, especialmente asociado a los tipos de cáncer, para cáncer de pulmón, el alcohol, asociados a los carcinomas hepatocelulares, la obesidad y la dieta, asociado más que todo a cáncer de carácter colorectal, la presencia de carcinógenos ambientales, que puede incluir agentes químicos como el cromo, el níquel, agentes insecticidas, fungicidas e inclusive algunos unos nitratos químicos que se utilizan como conservantes en algunos alimentos. Entre los carcinógenos ambientales físicos, estos incluyen algunos agentes como las radiaciones ionizantes y no ionizantes, como los rayos ultravioleta en el caso de las no ionizantes, y los electromagnéticos como los ionizantes. Agentes infecciosos, en donde se hace especial énfasis en los denominados virus oncogénicos, que incluyen el típico virus de papiloma humano, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, los virus de la hepatitis B y C para las formas de cáncer carcinoma hepatocelular. Eh, sí, pero además también se ha asociado la presencia de otros tipos de microorganismos, en este caso bacterianos, como lo es el Helicobacter pylori, para las formas de cáncer gástrico. La edad también se ha asociado como un factor de riesgo, ya que los índices de mortalidad para el sexo femenino abarcan desde los 40 hasta los 79 años y para el sexo masculino de los 60 a los 79 años también. Bien, para que se produzca esa proliferación de la célula o ese crecimiento excesivo, incontrolado de las células, tiene que haber inicialmente un daño genético no letal, es decir, una mutación, que esta puede ser producido por cualquiera de los factores de riesgo mencionados previamente. Este daño genético inicial pues, no letal va a conllevar a digamos, una mutación en los protoncogenes. Recordemos que los protoncogenes son genes que se encuentran, se controlan de forma fisiológica la proliferación de las células. Entonces, cuando esta mutación o este daño genético altera o modifica los protoncogenes, pasan a denominarse oncogenes, los cuales van a codificar a oncoproteínas, las cuales, junto con las alteraciones en otros tipos de genes, como los genes supresores tumorales, los reguladores de la apoptosis o de la reparación del ADN, en conjunto conllevarán o le otorgarán a la célula una ventaja que va a permitir su crecimiento o proliferación excesiva, independientemente de las señales fisiológicas de crecimiento del organismo. Eh, Se han descrito una serie, en base a lo anterior expuesto, se han descrito una serie de rasgos o de marcadores asociados al cáncer, como una serie de mecanismos patogénicos por los cuales las células tumorales proliferan, se mantienen. Y estos son 8. Inicialmente eran 6, pero ya se han añadido 2 más. Estos incluyen la proliferación de las células sin estímulos, que es lo que mencionamos previamente. Al no haber la supresión de los genes de proliferación, estas células van a proliferar y van a adquirir ese carácter replicativo. La evasión a la inhibición del crecimiento, el metabolismo acelerado, esto incluye el aumento en la producción de la glucólisis aeróbica para que la célula capte mayor cantidad de glucosa y por ende cubrir sus necesidades celulares que están aceleradas para su crecimiento.
La evasión de la apoptosis, esto se asocia con una inhibición de la vía intrínseca de esta. La denominada inmortalidad replicativa, que está asociada con la proliferación sin estímulos. En este caso, la célula no va a entrar en senescencia, sino que va a seguir proliferando, por lo que le va a adquirir ese adjetivo de inmortalidad. La angiogénesis sostenida. Normalmente ocurre angiogénesis en el organismo, sin embargo, esta está en dependencia depende, por decirlo así, del equilibrio entre eh, los promotores y los inhibidores. En el caso de los tumores angiogénicos, van a haber ese equilibrio se va a perder a predominio o a favor de los promotores, lo cual va a conllevar a la formación de nuevos vasos que van a nutrir a esas células tumorales. Sin embargo, esos vasos no van a tener una configuración normal, van a ser erráticos, van a tener unas fenestraciones. Sin embargo, van a permitir que el tumor se nutra de oxígeno y demás moléculas. La invasión en metástasis, que esta es la capacidad o la característica básica de los tumores o de células malignas, en donde va a ocurrir destrucción del tejido, ya sea local y posteriormente a las adyacencias, hasta por vía de la angiogénesis, hacer una diseminación a otras células a distancia. Y por último, la evasión de la respuesta inmunitaria, que esta se ha asociado, si bien no se ha estudiado a fondo, se han postulado una serie de mecanismos asociados, como la inhibición de la activación de los linfocitos T o la secreción de sustancias inmunosupresoras por parte de las células tumorales. Bien, para las técnicas diagnósticas enfocados ahora en lo que es el cáncer o los tumores malignos, como bien sabemos, empleamos las biopsias, que no es más que la obtención de una muestra de un tejido vivo para determinar el comportamiento biológico de la neoplasia, determinar o delimitar la variedad histológica, así como la extensión del tumor y por ende la evolución de la enfermedad. Una variedad de este tipo de esta técnica diagnóstica es la denominada biopsia por congelación, corte congelado, en la cual se va a permite emitir un diagnóstico histopatológico a la brevedad posible y de carácter transoperatorio, reportándose como positivo o negativo para malignidad. Para las citologías, esta es útil para el estudio de las células en los líquidos, ya sean en las cavidades o de secreciones normales o patológicas, permitiendo o siendo de gran utilidad para evaluar lesiones neoplásicas incipientes. La inmunistoquímica, las ventajas para su uso en este contexto incluyen básicamente tres aspectos. Permite clasificar tumores malignos indiferenciados, sobre todo con los sarcomas, los linfomas, donde la- no se, con las tinciones de rutina de hematoxilina y eosina no se logra, digamos, diferenciar unas de otras. El lugar de origen de las metástasis, donde cuando no se puede determinar el lugar primario del tumor, se recurre a esta técnica donde se pueden determinar por una serie de marcadores inmunológicos el posible origen de la misma, estableciendo así o permitiendo un pronóstico y hacer un seguimiento en el tratamiento de los pacientes. Bien, los tumores malignos para evaluar su carácter agresivo, eh, se ha establecido la gradación y la estratificación de los mismos. En el caso de la gradación, esta permite determinar el estado de la diferenciación de las células, estudiando el número de mitosis y también los rasgos arquitecturales. Estas generalmente se describen como de bajo o alto grado, variando dependiendo del tipo de células malignas. En la clasificación o estadificación del TNM, esta permite determinar la progresión del tumor en concordancia con tres aspectos fundamentales.
El tumor, que corresponde a la T, esta puede ir del 1 al 4, dependiendo del tamaño creciente del mismo. N, que es el compromiso, la afectación de los ganglios linfáticos regionales, puede ir del 1 al 3, también dependiendo del compromiso de los ganglios regionales. Y la M de metástasis, cuando ya se evidencia la afectación a distancia. Hay que acotar que para aquellos pacientes que han recibido tratamiento eh, neoadyuvante, que este lo vamos a definir más adelante, eh, se antecede a la estadificación la letra YP, ¿ok? YP, que significa que el paciente recibió tratamiento neoadyuvante y lo que corresponde siguiente con la estadificación como tal, dependiendo de cómo se encuentran las características. Bien, las terapias antineoplásicas actualmente son muy variadas, se describen principalmente las quirúrgicas, las no quirúrgicas que incluyen la quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal. Aquí entramos en lo que es el tratamiento adyuvante y neoadyuvante. La diferencia entre esto es que el adyuvante, el paciente ha recibido tratamiento previo a la cirugía y el neoadyuvante posterior a la cirugía. Para realizar un seguimiento, evaluar la respuesta del paciente en el caso de los tumores sólidos, se han descrito o se puede reportar como completa cuando ya hay desaparición del tumor, parcial cuando quedan rastros del mismo, enfermedad estable cuando no ha habido cambios o no ha habido respuesta al tratamiento y por último que el- la enfermedad haya progresado a pesar del tratamiento. Bien, entramos al tema 3 de histología. Esta corresponde al del tejido muscular. Recordamos que el tejido muscular es un tejido especializado eh, que se caracteriza porque sus células presentan una forma alargada, ¿ok? Y va a estar como su función principal se corresponde a la contracción. El tejido muscular eh, va a permitir, entre otras cosas, el movimiento corporal y va a dar forma al tamaño, va a dar forma y tamaño a los órganos internos. Estas se componen de una serie de estructuras denominadas miofilamentos y miofibrillas, que ya lo vamos a definir más adelante. En este orden de ideas, el tejido muscular lo podemos clasificar dependiendo de sus características microscópicas en músculo estriado y músculo liso. El músculo estriado se describe o adquiere ese nombre por la presencia de las denominadas líneas o estrías transversales que presentan este tipo de músculo, el cual a su vez se puede clasificar en músculo esquelético, que se encuentra se encuentra adherido al hueso y lo podemos encontrar en el esqueleto axial y apendicular. Por otra parte, el músculo cardíaco, este también presenta las características mencionadas previamente, pero lo encontramos en las paredes del corazón, así como en la desembocadura de las grandes venas. El músculo liso, este adquiere su nombre en vista de la ausencia de esas estrías transversales y lo vamos a encontrar únicamente en las vísceras, ¿ok? Aunque también en los vasos sanguíneos. El tejido muscular esquelético, aquí tenemos de forma esquemática cómo se organiza. Vemos que la unidad funcional contráctil del músculo esquelético, bueno, del músculo como tal, el músculo estriado, es el sarcómero, ¿ok? El sarcómero es esta estructura que contiene los denominados miofilamentos de actina y miocina, que son los delgados y gruesos respectivamente, ubicados entre estas dos líneas denominadas líneas Z. Sin embargo, a grandes rasgos, tenemos acá que ese sarcómero está contenido dentro de las miofibrillas, ¿bien? Las cuales va a formar parte o un grupo de estas miofibrillas van a formar la fibra muscular, que es se considera que es la célula como tal del músculo esquelético. Esta se considera que es un sinsitio donde vamos a encontrar varias células
que van a estar agrupadas y conectadas entre sí. El músculo esquelético presenta un tejido conjuntivo entre sus capas que aparte de permitirle un soporte, un sostén, van a contener vasos linfáticos, nervios y vasos sanguíneos que van a permitir nutrir al músculo. Em, Se puede clasificar dependiendo del nivel de organización que tenga en correspondencia con las fibras musculares. En este sentido, el endomisio se denomina para esa porción delgada, esa capa delgada que recubre a la fibra muscular, ¿ok? Que vendría siendo esta que vemos acá en el esquema. Recordemos que las fibras musculares se unen formando un sinsitio y conforman lo que se denomina el fascículo muscular, ¿ok? Ese fascículo muscular, que aquí lo podemos ver como toda esta porción que vemos acá, va a estar delimitado por otro tejido conjuntivo que corresponde al perinecio, ¿bien? Y el epimicio, ya cuando los fascículos se agrupan, formando el músculo propiamente, va a estar rodeado por esa tercera y última capa, que es la más externa. Ok, aquí tenemos dos microfotografías que a menor aumento corresponden al músculo, al tejido muscular esquelético. Aquí podemos ver que cómo se disponen los fascículos, las fibras musculares dentro de los fascículos y cómo están separados por el tejido conjuntivo, que en este caso es el perinecio. Inclusive aquí podemos ver un nervio. En esta fotomicrografía de la derecha, que corresponde a un corte transversal con la misma, también a menor aumento, se puede evidenciar mejor esa diferencia entre un fascículo y otro separados por esas bandas de tejido conjuntivo que corresponden al perinecio. E inclusive aquí en esta porción podemos ver que se encuentra el epinicio, que es la capa más externa. O sea que todo esto sería el músculo como tal. Estas otras microfotografías están a mayor aumento. Aquí se pueden evidenciar mejor las estructuras en lo que corresponde a cada fascículo. También podemos ver que los núcleos, en vista de que estas células musculares se agrupan a modo de sin sitio, vemos que los núcleos van a encontrarse a diferentes niveles, ¿ok? Inclusive aquí podemos ver vasos sanguíneos y todo esto correspondería a un fascículo. En el corte transversal, también a mayor aumento, se pueden evidenciar de igual forma los fascículos e inclusive las células como tal, las fibras musculares con su núcleo en la periferia, y aquí podemos ver que están separadas por el endomisio, que es la capa más interna. Bien, este es un mecanismo básico de la contracción del músculo esquelético. El mecanismo de la contracción, en este caso denominado ciclo de los puentes transversales. eh, Recordemos que los miofilamentos que están contenidos dentro de las miofibrillas están conformados por filamentos delgados y gruesos. Esos filamentos delgados corresponden a la actina y los filamentos gruesos a la miosina. Para que se produzca la contracción muscular, debe haber inicialmente una liberación de calcio por parte del retículo sarcoplásmico. Ese calcio, cuando llega al sarcómero, específicamente a estas fibras, a estos miofilamentos, se va a unir a la troponina C y va a permitir que cambie la configuración o la posición de la tropomiosina, que generalmente es la que bloquea el sitio de unión con la cabeza de miosina. Entonces, al desbloquearse ese sitio de unión y por acción de una molécula de ATP en la cabeza de miosina, esta se permite que se una o se adhiera a esa porción en el filamento de actina. Posteriormente, esa molécula de ATP sufre una hidrólisis, separándose en una molécula en ADP y un fosfato, permitiendo que la cabeza de miosina se haga lo que se denomina una flexión, permitiendo el desplazamiento del filamento de actina. Y esto produce la fuerza. Este es un ciclo que se repite
con cada ciclo de contracción. Bueno, ya entendiendo, recordando lo anterior, aquí este esquema también nos muestra cómo se produce más que todos los mecanismos bioquímicos implicados en la contracción del músculo esquelético. Recordemos que esto vendría siendo el sarcómero, ubicado entre las dos líneas Z, y el sarcómero incluye esos filamentos de actina y miosina. Esto es desencadenado por un estímulo nervioso, ¿bien? La unión neuromuscular, que va a liberar acetilcolina y va a conllevar a la despolarización de la célula. En presencia de calcio va a permitir que se produzca ese mecanismo de adhesión entre los filamentos de actina y miosina ya comentados previamente. Al culminar el proceso de la contracción, es decir, cuando el músculo va nuevamente a la relajación, ese calcio vuelve o se retorna hacia el retículo sarcoplasmático. Ok. El tejido muscular cardíaco, recordemos que también es un músculo estriado, precisamente porque presenta también esas líneas transversales. Sin embargo, a diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco eh, estriado, en vista de que presenta mayor actividad metabólica, va a contener, entre otras cosas, mayor número de mitocondrias para que le permitan o le cubra las necesidades energéticas de la célula. Aquí podemos evidenciar en esta microfotografía la disposición usual de las fibras musculares que tienen una forma alargada, el núcleo, a diferencia de las células musculares esqueléticas que se suelen ubicar en la cercanía de la membrana plasmática. El núcleo del músculo cardíaco suele ser un poco más central. Aparte podemos ver esta serie de líneas que nos muestran las flechas a modo escalonado que le da la característica a este tipo de tejido. Esto lo podemos identificar al microscopio. Aquí tenemos dos microfotografías, una con corte longitudinal, en donde podemos evidenciar acá la disposición de las fibras musculares. Como podemos ver, aquí tiene la forma alargada, el núcleo suele ubicarse a nivel central, a diferencia del esquelético. Bien, y aquí a mayor aumento, bueno, aquí a mayor aumento no logramos distinguir muy bien las características propias de la célula. Solo podemos evidenciar acá tejido conectivo y vasos sanguíneos. Aquí en esta imagen, a mayor aumento, podemos ver algunas diferencias en lo que respecta al músculo esquelético como tal. En el caso del músculo cardíaco, podemos ver que la disposición de las células eh, es más notable, o sea, no forman el sinsitio que forma el músculo esquelético, sino que se puede determinar sus características individuales. Y aquí a mayor aumento también se puede evidenciar. El mecanismo de la contracción del músculo cardíaco es similar al del músculo esquelético. En este caso, todo inicia con un estímulo nervioso, en este caso por las fibras de Purkinje a nivel del ventrículo, del músculo cardíaco, que de igual forma va a conllevar a una despolarización inicial que en presencia de calcio va a permitir la, la, la contracción de los filamentos de actina y miosina. Al finalizar este proceso, el calcio vuelve nuevamente a su retículo sarcoplásmico hasta un nuevo estímulo. Por último, el tejido muscular liso, como hemos mencionado inicialmente, se caracteriza por la ausencia de las estrías transversales que presentan los anteriores y que se va a encontrar únicamente en las vísceras, o sea, revistiendo las vísceras. Bien, este tipo de músculo. También podemos encontrarlo los vasos sanguíneos. Bien, en en estos cortes histológicos podemos ver la disposición de las fibras musculares lisas eh, que están aquí separadas por tejido conectivo denso e irregular. Bien, y aquí a mayor aumento también se logra ver el núcleo.
y no se logran ver las estriaciones transversales que presentan los anteriores. En este caso, en este corte transversal, se puede evidenciar la distinción entre la célula muscular lisa, separada por tejido conectivo, y los núcleos. El mecanismo de la contracción en el tejido muscular liso esta, va a variar un poco, ¿ok? Sin embargo, sigue un esquema inicial, que es que debe haber la presencia o liberación de calcio por parte de retículos endoplasmáticos, o sea, el retículo sarcoplásmico, que dé inicio a el potencial de acción. En este caso, el potencial de acción va o la entrada de ese calcio va a conllevar a, a una unión o un complejo de unión entre la denominada calmodulina con ese calcio, el cual en presencia del ATP va a permitir la interacción entre los filamentos de actina y miosina en este músculo liso. Posteriormente se hidroliza en ADP y un fosfato para volver nuevamente al estado de relajación. Eso es todo.